Muy buenas tardes, noches o días. El día de hoy, bueno, ante todo me presento. Mi nombre es Jeremías Martínez Rodríguez, soy licenciado en literatura y estoy dictando lo que es, en este caso, la épica griega, ¿no? Que pertenece al módulo de clasicismo griego. El día de hoy vamos a ver todo lo referente a la épica griega. Para ello vamos a iniciar la clase, ¿no? Tal vez te estás preguntando quién es el que está ahí. Bueno, él es Homero, ¿no? El más grande poeta de Grecia. Pero vamos a conocer a otros más. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta imagen, ¿no? Observen atentamente esta imagen y van a encontrar ustedes, ¿no? Que este hombre, este guerrero griego, está atravesando su talón por una flecha, un dardo, ¿no? Ustedes, la pregunta que dice, ¿saben quién es este personaje? Eh, ¿Y sabe ustedes en qué obra se cuentan sus hazañas? Bueno, este personaje se llama Aquiles y sus hazañas se cuentan en una obra inmortal llamada La Ilíada. Bueno, el temario es el siguiente, ¿no? Clasicismo, una definición, una importancia, las características del clasicismo, la periodización del clasicismo y la época arcaica, y de ahí viene la épica griega, ¿no? Que también junto con la lírica. Bien, el que está en la imagen es Homero, ¿no? Como se lo representa en una estatua con su lira y su bastón. Bien, empezamos con lo que es el clasicismo. El clasicismo es la primera escuela literaria del mundo occidental. Por eso mismo, es la fundadora de toda la tradición literaria. Hay que recordar que nace en Grecia alrededor del siglo VIII, pero se viene formando desde mucho antes. Cuando hablamos de clasicismo, hay que entenderla que se puede ver dos acá, se ven dos literaturas, ¿no? Que es, por un lado, la griega y la romana, ¿no? O latina también. Las dos literaturas son las que forman el clasicismo. Eh, las dos literaturas, repito, forman el clasicismo, ¿no? Empiezan y es la más grande literatura o escuela durante la Edad Antigua, ¿no? Después viene la Edad Media con el medievalismo, pero vamos a ver en otra clase. Cada una de estas literaturas tiene una subdivisión, ¿no? Por ejemplo, la literatura griega se divide en la etapa jónica o arcaica, ¿no? Que va del siglo II de Cristo hasta el siglo VI. Antes de esta edad hubo una edad oscura donde se perdió la escritura, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver un cuadro comparativo de esta historia de la literatura griega con la eh, historia, históricas, y luego una etapa clásica o ática, que es la de acá, que es donde vemos que la literatura empieza ya a consolidarse, ¿no? A esta etapa también se le conoce como la Edad de Oro. Y por último vino la etapa alejandrina, que está marcada por la muerte de Alejandro Magno, o helenística, que se relaciona con la fusión entre lo que es la literatura griega con la literatura romana, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus años de desarrollo. Esta época también se conoce como la decadencia de la literatura griega. Sin embargo, también es la etapa de inicio de la literatura romana. Por eso, muchos escritores romanos de esta primera etapa van a ser griegos, ¿no? El primer escritor romano, de nombre conocido, es Tito Livio Andrónico, que hace una traducción de la Odisea. Precisamente por eso a Tito Livio Andrónico se le conoce por su traducción de la Odisea, porque él era un esclavo griego. Ahora, después de otras etapas, viene la etapa latina, ¿no? Que es la etapa latina del clasicismo, recordemos, ¿ah? Entonces, la etapa romana se dividía en tres, ¿no? Sería la etapa de iniciación alejandrina helenística, que es la etapa de fusión, de contacto con la griega, y la edad de oro, el siglo de Augusto, y por último la decadencia, ¿no? Donde ya se fusiona con lo que vendría a ser el cristianismo, ¿no? En el siglo III, más o menos. Bien, a ver, como se puede ver en la diapositiva anterior, el clasicismo engloba tanto la literatura griega y sus etapas, como la literatura romana, también llamada latina, como les dije, ¿no? Precisamente se llama latina porque se produce en la península del Asia y sus etapas. Sin embargo, es válido preguntarse por qué a estas dos literaturas se le considera la cuna que formó nuestra tradición. O sea, lo que trato de decir es que ¿por qué consideramos clasicismo precisamente a la literatura romana y a la griega? Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Recordemos que la palabra clasicismo proviene de la palabra clásico,
¿no? Pero, ¿qué es un clásico? De repente hemos escuchado, ¿no? Música clásica, ¿no? El término le vemos, lo recordamos mucho, ¿no? Es un clásico, decimos, ¿no? Pero ¿qué es lo clásico? Lo clásico es aquello que pasa por la barrera de las generaciones, o sea, aquello que atraviesa a las generaciones, es decir, algo que genera el mismo interés en una generación como en las siguientes, pero también es aquella que pasa la barrera del tiempo, ¿no? Es decir, su calidad estética no se pierde con el paso de los años, ¿no? Acá, eso es importante, ¿no? De los clásicos aún seguimos aprendiendo. Los clásicos todavía tienen cosas que decirnos y lo han estado diciendo las generaciones que nos antecedieron y se lo seguirán diciendo a las generaciones que vengan, ¿no? Lo clásico es lo que sigue y seguirá vigente. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las características del clasicismo? ¿No? Las características son las siguientes. Es original. ¿Por qué es original? Porque al ser la primera escuela literaria del mundo occidental, no recibe influencia de otras escuelas. Ojo, estamos diciendo que es original en el mundo occidental. Esto no quiere decir que no hay, es la única literatura. No, recuerden que se divide el mundo, se suele dividir el mundo por Occidente y Oriente, ¿no? En Oriente ya había literatura, estaban los chinos, los hindúes, los japoneses, ¿no? En el Medio Oriente también, pero en el lado de Occidente, el clasicismo es original porque se inventa a sí misma, no recibe influencia de otras escuelas, sino, como dice acá, se crea a sí misma, ¿no? Claro que eso también es un término un poco muy laxo, o sea, muy espeso de tomarlo, ya que decir que se crea a sí misma también es algo casi imposible, porque también se crea de otras influencias, ¿no? Lo que quiero decir básicamente es que el clasicismo se consolida como tal, como escuela, eh, con los aportes, ¿no? De su misma tradición. ¿Ah? Esa tradición precisamente viene de lo mítico, tiene una base mítica. Las historias que se narran o representan tienen siempre una base mítica que todo el pueblo conocía. Y esta base mítica se va a formar mucho antes, se va a formar precisamente en eh, la etapa anterior a la arcaica, ¿no? Que les sucede la edad oscura, la edad de los héroes, le dicen, la edad heroica. También es fatalista, ¿no? Recuerden que en el mundo griego lo más poderoso que existe es el destino. ¿No? El destino es la fuerza más poderosa, ¿no? Le llaman el sino también. El destino o sino es la fuerza más poderosa en toda la literatura griega y es aquella que va a incluso los dioses van a ser sometidos a voluntad del destino, ¿no? Recordemos esa famosa escena de la Ilíada en donde cuando está a punto de morir Héctor, Zeus está en su trono y viene Afrodita a pedirle que por favor interceda y él dice que no, que su destino está marcado y él incluso como dios de los dioses no puede hacer nada contra eso, ¿no? Bueno, la idea de fatalismo tiene que ver con eso, ¿no? Que venimos con un destino predeterminado. Ejemplo, Aquiles sabía que iba a morir ya en esa guerra, la guerra de Troya. Sin embargo, a pesar de que su madre intentó ocultarlo, ¿no? Vestido de mujer en una corte, él insiste en ir, insiste en ir porque su destino estaba a morir ahí, ¿no? Ahora, la idea del destino en los griegos también genera otro concepto que es la del héroe griego, ¿no? El héroe griego es aquella persona que se enfrenta a su destino, ¿no? Pero también es aquella persona que al enfrentarse con su destino va a conseguir la fama eh, y la honra, ¿no? Bien, luego tenemos el equilibrio. El equilibrio quiere decir que se busca la armonía entre la forma y el fondo, es decir, entre lo que yo digo y en cómo lo digo. Si digo algo bello, tengo que usar palabras bellas. Si voy a hablar sobre la belleza de Afrodita, tengo que usando las palabras bellas. Recordemos que la lengua griega es una de las lenguas más musicales que existen. Para los griegos, el equilibrio es simetría, ¿no? Y eso mismo es la belleza, es decir, para ellos el equilibrio tiene que ver con la belleza, ¿no? Hay una correspondencia. También tiene que ver mucho con el estilo, ¿no? Se marca, por ejemplo, se dicta que el equilibrio se dicta que para un estilo, para la tragedia, por ejemplo, se usaba un estilo solemne, ¿cierto? Para las comedias, un estilo más vulgar, ¿ya? Entonces se va con más énfasis en la literatura romana. Bien, tiene un fin didáctico. ¿Por qué? Porque también es normativa.
¿Ah? La literatura griega es didáctica porque busca transmitir valores aristocráticos, ¿no? Nosotros vemos la Ilíada de la Odisea, nos dejan ciertos valores, ¿no? Recuerden que el peor enemigo que tiene el mundo griego es la pasión. Siempre la pasión va a atentar contra los valores del héroe, ¿no? Aquiles precisamente pierde su condición de héroe por ser muy apasionado. ¿Ah? La pasión es lo que se combate en el mundo griego. Precisamente la catarsis viene de eso, ¿no? La catarsis tiene que combate la pasión, la purificación del alma, ¿no? Convierte la pasión en virtudes, ¿no? Un ejemplo sería que esa cólera de Aquiles, esa pasión de Aquiles, colérica de Aquiles, podría transformarse en una valentía, un arrojo en la batalla. Ahora, fin didáctico entonces busca transmitir valores, pero también tiene que ver con la normatividad que tiene la literatura griega, ¿no? O sea, esos tres conceptos, equilibrio, fin didáctico o didactismo y normatividad van de la mano. Y después se van a retomar más adelante, en el siglo XV. Bueno, racional o racionalidad, racionalismo también le dicen, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo griego todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Los griegos, su cosmovisión del mundo era de tal manera que explicaban con sus mitos el mundo y nada, todo estaba sistematizado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que dicen que Gea tenía, la Tierra tenía de esposo Urano, ¿no? Es algo lógico, pues, ¿no? Porque vemos en un horizonte la extensión de la Tierra y no vemos una parte sin cielo, ¿cierto? Ninguna tierra, parte de la Tierra sin cielo. ¿Por qué? Porque precisamente en esa parte es ahí donde los griegos entra la racionalidad, ¿no? Que alguien tan grande como el cielo es el único que puede cubrir a la diosa tierra. Ahora, también tiene que ver bastante con la evolución, ¿no? Recordemos que el primer dios de la guerra va a ser Ares, ¿no? Y Ares es un dios de la guerra primitiva, ¿no? Sin embargo, Atenea aparece y Atenea se vuelve ya una diosa de la guerra con estrategia, ¿no? Entonces vemos un cambio de evoluciones. O sea, el nacimiento de Ares, el nacimiento de Atenea, no solamente implica aumentar el panteón de dioses, sino que implica que, se va que los griegos empiecen a sistematizar su cultura en su panteón de dioses, ¿no? Antropomórfica. Bueno, esto es más fácil, ¿no? Si pensamos en los dioses egipcios, vemos pues que tienen formas de animales, son más que nada son zoomorfos. Si pensamos en un dios cristiano, lo vamos a ver como un dios perfecto, ¿no? Él no tiene pecados, ¿no? Él no tiene manchas, ¿no? No se le podría descubrir, por ejemplo, otro hijo, otro Jesucristo, nuestro Dios. En cambio, los dioses griegos se representan como seres humanos. ¿Qué diferencia el dios griego del dios de los humanos? Simplemente que los dioses griegos son inmortales. ¿No? Y precisamente ahí también viene la racionalidad que les menciono, ¿no? Porque esta racionalidad de los griegos, ¿no? Imaginemos esto, ¿no? Ustedes recordarán de repente el mito de Cronos, ¿no? Cronos devora a sus hijos, ¿no? El tiempo lo devora todo, recuerden, ¿no? Y incluso a los seres humanos, pero no devora a Zeus, ¿no? Y cuando Zeus queda libre, cuando Zeus esté rescatado por su madre Rea, ¿no? Y vuelve a vengarse de Cronos y lo mata, le corta la el vientre para que puedan ser sus hermanos ya grandes. Entonces, ¿qué está haciendo Zeus? Zeus está venciendo al tiempo, ¿no? ¿Y quién vence al tiempo? Un mortal tiene un tiempo determinado de vida y luego es devorado. Pero Zeus, ¿qué hace? Vence el tiempo, es decir, se hace inmortal. Ahí vemos también la racionalidad griega, pues, ¿no? Aparte, otra cosa que explican, ¿no? Los dioses griegos se diferencian de los humanos por la inmortalidad, ¿no? Y también por algunas cosas como por ejemplo, ¿no? Los humanos se alimentaban de carne y los dioses se alimentaban de los olores, ¿no? Ahora, eso es muy importante porque eso se explica a través del mito de Prometeo, cuando Prometeo le hace una burla a Zeus, ¿no? Le da la grasa con las vísceras en vez de la carne con los huesos, la cual le da a los humanos, ¿no? A partir de eso, de quemar la grasa, ¿no? El olor llega a los dioses y se alimentan de ello, y mientras que los humanos vamos a comer grasa, no perecedera, perdón, carne perecedera. Bien, continuamos. La periodización del mundo griego. A ver,
centrarnos solamente en la literatura griega, tenemos las tres etapas ya mencionadas, ¿no? La etapa oscura, que es la etapa donde no hay escritura, la etapa jónica, ¿no? Y arcaica, ¿no? Que va del siglo XII al siglo VI a.C., la etapa ática o clásica se llama así porque ática es donde es este, la ciudad de Atenas, ¿no? Y donde llega la Edad de Oro. La etapa alejandrina o helenística, ¿no? Que ya expliqué que se marca por la muerte de Alejandro Magno, ¿no? Y por la fusión con la cultura romana. Ahora, la etapa jónica es la que vamos a ver el día de hoy. La etapa jónica también se le conoce como la etapa dórica, la etapa formativa, se le conoce como la etapa eólica, ¿no? Y arcaica, ¿no? Porque en esta etapa es donde se empiezan las invasiones de los pueblos de vecinos, ¿no? Empiezan a invadir a la península helénica, la Hélade. Ahora, si comparamos la historia de la literatura griega con la historia de la literatura de Grecia en general, ¿no? Vamos a ver que la historia de Grecia es un poco, mucho más atrás, pues, ¿no? Tenemos ya minoica del 3000 a 1400, miren, siglo XII, más o menos, por la etapa de la época micénica, de la oscura, por ahí más o menos empieza a entrar lo que es la literatura a formarse, pues, ¿no? Y recuerden que se forma, los mitos que se forman en la etapa jónica se fueron en una etapa anterior, supuestamente donde vieron los dioses, pues, ¿no? Si comparamos la historia de Grecia con la historia de su literatura, vemos que esta es mucho más reciente que aquella, o sea, que la historia de literatura griega es mucho más reciente, ¿no? Continuamos. Etapa jónico-formativa. Bueno, como les dije, ¿no? Vamos a ver el contexto. Esta va hacia el siglo VIII hasta el siglo VI a.C. Este periodo es muy importante en el mundo griego porque empieza a recuperarse de la desaparición de la sociedad micénica. En la polis arcaica se desaparece la institución monárquica. Esto es importante porque ya no estamos frente a los reinos, sino frente a ciudades, estados, ¿no? Que después van a independizarse, ¿no? Van a ver un sentimiento nacional, pero todos ellos se unían siempre frente a un enemigo y sobre todo frente a las Olimpiadas, ¿no? Que era el sentimiento común en todos los griegos. ¿No? Había una tregua, incluso tregua olímpica. Bien, en algunas ciudades sí, es cierto, seguían los reyes, ¿no? Por ejemplo, en Esparta gobernaban dos monarcas, ¿no? La diarquía espartana. E incluso la misma Atenas era sometida de vez en cuando por por los tiranos, pues, ¿no? Pisístrato es uno de ellos. La aristocracia forma magistraturas, ¿no? Con las que son representados los ciudadanos, ¿no? Bueno, acá están, pues, eso es más que nada tiene que ver con la formación de la sociedad en esta época, ¿no? Se da también en esta época, en la época jónica, arcaico de formación, se da la expansión por el Mediterráneo, ¿no? A principios del siglo VIII. Precisamente esto tiene que ver bastante con la formación de las epopeyas homéricas. ¿Ah? En la época griega destaca principalmente dos ciudades que serán fundamentales en la historia griega, ¿no? Atenas y Esparta. Continuamos. Características de la etapa jónica. Bueno, se le conoce como etapa preclásica porque recordemos que lo que le sigue es la etapa ática, también llamada etapa clásica, siglos 8, 7 y 6, ¿no? La etapa formativa. Acá la composición literaria no es escrita, ¿no? Hay escritura, sí, pero la composición se da a través de la oralidad. ¿No? Precisamente acá vemos a Homero, ¿no? Que está en el medio, está entonando canciones, pero no lo vemos como un libro, no lo vemos con un papiro o algo, ¿no? Donde esté escrito lo que él va a cantar, sino todo está en su cabeza, ¿ya? Por eso es que todo es oral. En ese etapa prácticamente no existe el libro, ¿no? Acá está lo que estaba repitiendo, sino se iba de boca en boca, ¿no? La composición se transmitía a través de, alguien escuchaba y se lo contaba a alguien más, así, ¿no? Esto modificó muchos poemas. Ahora, los géneros que destacan son la épica y la lírica. El cantor debería estar provisto por dos cosas, ¿no? Del conocimiento del tesoro de leyendas, es decir, el cantor, el poeta de esta época, el poeta épico o lírico, debía conocer su tradición, ¿no? Y también debía saber las fórmulas necesarias, ¿no? Por ejemplo, algo que vamos a ver más adelante es que en la Ilíada y la Odisea abundan lo que son los epítetos. Los epítetos van a ayudar bastante a formar van a ser bastante a formar van a servir como una especie de pausa para que el cantor recuerde los versos. No es como algo así, es como lo que pasa en los conciertos. En los conciertos vemos a veces que el cantante no está en plena canción y luego se calla y da el micrófono al público. Y el público continúa, ¿no? Y ese tiempo le sirve a él para qué?
además de interactuar con el público, sirve para recordar la letra. Algo así pasaba con los poetas, ¿no? Que son los Aidas y los Rapsodas, ¿ya? Bien, se aprendían grandes versos de memoria, ¿no? Recuerden que tiene más de 13.000 versos la Ilíada, y transmitían de boca en boca, de generación en generación, ¿no? Bien, continuamos. Los géneros, la lírica, ¿no? Esta poesía es en su gran mayoría cantada por el Aeda, ¿no? Hay dos poetas, el Aeda y el Rapsoda, ¿no? La lírica era cantada por el Aeda porque el Aeda es el que componía sus propias canciones, ¿ya? La palabra lírica proviene de la palabra lira, ¿no? Un instrumento, ¿no? De cuerdas, parecido al arpa, pero un arpa primitiva, ¿no? Cuya invención se atribuye a Hermes. Bueno, la poesía lírica como género surgió en Grecia en el siglo VI a.C. La palabra poeta significaba el que hace o el que compone. La palabra, bueno, repito, lírica proviene de la palabra lira. Los poetas se acompañaban de este instrumento musical para la ejecución de sus poemas. También podía acompañarse de otros instrumentos como el aulos, aunque era una especie de flauta, ¿no? Es decir, acá en esta época la poesía está de la mano de la música. ¿Cuáles son los temas y motivos de la lírica? Bueno, la épica aborda hazañas, historias, ¿no? La lírica, en cambio, tiene temas más personales, aunque siempre lo personal va de la mano con lo colectivo, ¿no? Recuerden que los poetas siempre son representaciones del pueblo, ¿ya? Los poetas nos ponen sus frustraciones, sus deseos, ¿no? Sus propias experiencias personales, al final la colectividad, ¿no? Son poemas mucho más breves que los poemas épicos, utilizan el mito, pero se sienten capacitados como creadores que son para innovar dentro de la tradición. Es decir, por ejemplo, la Oda Afrodita parte del mito de Afrodita, no parte del personaje mítico de Afrodita, es de Safo hasta ahora, pero no cuenta la historia de Afrodita, sino que innova, ¿no? Por ejemplo, le da un carisma amoroso, puede innovar y modificar el mito en aras de su arte. Eso también es algo importante que ha llegado a estos días, ¿no? Muchos mitos tienen muchas versiones, precisamente por esto. Bien, tenemos a Anacreonte, ¿no? Acá está Anacreonte, ¿no? Acá hay una pequeña semblanza que ya tú podrás leer cuando veas la diapositiva, ¿no? Un poeta importante. Tenemos a Safo, una poeta también importante, cuya obra Oda Afrodita, que acabo de mencionar hace unos instantes, es de gran importancia para la literatura. Nació en Lesbos, ¿no? Una poeta bastante reconocida. A Píndaro, él creó la Oda. Es importante porque él tiene un conjunto de odas olímpicas, él celebraba las Olimpiadas, ¿no? Los cantaba, el que ganaba, le cantaba una oda, pues, ¿no? Luego tenemos el género épico. Bueno, la palabra, esa poesía va a provenir siempre de la tradición oral, ¿no? Es decir, de lo que transmite de boca en boca, ¿no? De generación en generación. Ahora, esto lo hacían los raxodas. Ellos utilizaban un instrumento llamado un ractus, ¿no? Que es una vara para acompañar su canto. Ustedes habrán visto de repente acá en la diapositiva de Homero recitando, o bueno, la imagen de Homero pues, que está en la estatua de Homero, no, esta de acá. Ese es el Rakdos, ¿de acuerdo? Bueno, les decía que la épica era practicada por los rapsodas, ¿no? Y usaban esta vara porque en su canto y también para marcar el ritmo. Por lo general tenían una memoria prodigiosa, no eran memorísticos y tenían que memorizarse con fórmulas como el epíteto, la repetición, ¿no? Repetición automática, así como la canción tiene coros, igualito, para tratar de grabar tantos versos, ¿no? Bien, son orales sobre todo, ¿no? Y ellos recogen historias ya precedentes y las modifican, ¿no? La poesía épica, ¿no? El problema, la palabra épicas significa palabra hablada, ¿no? O relato, pero también significa después de, ¿no? Y esta referencia al carácter oral del género en su origen. Poesía de carácter narrativo, ¿no? Se escribía en verso, bueno, o se hacía, se componía en verso, ¿no? Pero después ya se pasa por escrito. Relata las hazañas de unos héroes históricos o legendarios pertenecientes a un determinado lugar o una civilización, ¿no? ¿Quiénes son estos seres? Tienen virtudes muy superiores al resto. Su conducta y comportamiento constituyen un código de valores que sirven como modelo para imitar. Ahí está el didactismo, ¿no? Si yo canto la cólera de Aquiles, no la canto para que sean coléricos como ellos, sino para saber cómo no actuar, ¿de acuerdo? Recuerden que el primer enemigo es la pasión, ¿no? Pasión proviene de patos,
patos es enfermedad, ¿no? Deriva patología, por ejemplo. Bien, tenemos Hesiodo, ¿no? Hesiodo es uno de los poetas, un poeta campesino, eh, que creó hay tienes de información para él, ¿no? Su obra más importante es esta de acá, ¿no? La Teogonía, género épico, especie de epopeya religiosa, tema del origen del mundo según los griegos, ¿no? Cómo él ve el mundo, cómo le cuentan. Él cuenta que unas musas le dijeron, le explicaron todo esto. A este libro, Teogonía, se le llama también la Biblia de los griegos. Bueno, eso nos cuenta de la formación del mundo, las edades del hombre, los mitos de Prometeo, etc. ¿Ya? Con más tiempo lo vas a ver tú. Tenemos por fin a Homero. Homero lo representa siempre como un anciano ciego. Hay que tener en cuenta que para el mundo griego la ceguera significa sabiduría, ¿no? O sea, probablemente, esto es una discusión que vamos a ver más adelante, Homero no haya existido, ¿no? Él iba de ciudad en ciudad a través de la Hela, de toda Grecia, cantando sus poemas. Es tan famoso que hay ciudades que se disputan su cuna. No se sabe mucho de su biografía, ¿de acuerdo? Se sabe que su nombre real es Melesígenes y que recibe el nombre de Homero, ¿no? Porque Homero que viene de Homerón, que quiere decir el que no ve, ¿no? Él narra historias de un pasado mítico y se le conoce también como el padre de la epopeya occidental. Bien, Homero se le atribuye obras como la Ilíada, la Odisea, la Batracomiomaquia, los Himnos y el Margites. ¿Ah? En eso que le decía, la cuestión homérica. No, la cuestión homérica es una pregunta que se realizan los estudiosos, filólogos, sobre la existencia de Homero, ¿no? La pregunta va sobre estas dos cosas. ¿Homero existió? ¿Y Homero es el autor de los poemas homéricos? Bueno, eh, se le atribuyen a él, pero este debate no es reciente, ¿no? Es un debate que ya venía desde la antigüedad, ¿no? En la época helenística, es decir, en el siglo III, ¿no? Se afirmaba, ¿no? Se afirmaba su existencia, pero en el siglo XIX los románticos empiezan, como por ejemplo Helen o Wolf, niegan su existencia, ¿no? Entonces, básicamente el argumento que ellos van a usar es que en la Ilíada se representa una sociedad de la edad de bronce, mientras que en la Odisea, la edad del hierro. Ahora, entre poema y poema pasan 10 años, entonces, y entre edad y edad son miles de años, entonces no hay una correspondencia, ¿no? Por eso se dicen, la explicación que dan es, la explicación que da Wolf y otros interesados en el tema, en que Homero no existió más que como símbolo, ¿no? Y fueron los homéridos, los seguidores de Homero, los que propalaron las epopeyas, ¿no? Y fueron quitando y añadiendo cosas a la historia original, ¿no? Por eso es que en la Odisea, de que es más reciente, se nota una ciudad de la edad del hierro, ¿no? Y en la Ilíada se nota más, por ejemplo, vemos que cuando se describe el escudo de Aquiles, vemos que está hecho de bronce, pues, ¿no? Bueno, en el siglo XX hay gente que está a favor de su existencia, ¿no? Se llama la teoría unitaria, ¿no? Bien, continuamos. Los poemas homéricos. Son poemas que se atribuyen a Homero, ¿no? ¿Cuáles son? La Ilíada y la Odisea, ¿de acuerdo? Estos poemas fueron formados a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Acá vemos a Homero con su vara, con su lazarillo, ¿no? Y un perro, pues, ¿no? Bueno, estos poemas son, por decirlo de algún modo, la consolidación de otros poemas previos. Ahora, estos poemas fueron compuestos para ser oídos, no fueron compuestos, no fueron escritos, fueron compuestos para ser recitados y oídos. ¿Ah? Y hablan sobre una etapa anterior, la edad heroica de Grecia, ¿no? Donde existían los héroes, y representan la vida señorial y de la nobleza. ¿De acuerdo? Ambos poemas tienen 24 cantos, ambos poemas tienen versos hexámetros, las métricas, y en ambos poemas destaca el epíteto. Ahora, otra cosa importante de los poemas homéricos es que estos poemas van a ser los pues, fundadores, ¿no? de la epopeya occidental. La Ilíada, ¿no? La Ilíada, género épico, especie de epopeya heroica. Tema, la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Se le conoce también como el poema de la guerra. El nombre Ilíada proviene de la palabra Ilión, que era una montaña en donde un monte, una colina sagrada donde se ubicaba la ciudad de Troya. Tiene una narración lineal, ¿no? Cuenta 51 días del último año de la guerra de Troya, pero no cuenta la caída de Troya. Es decir, el caballo de Troya no es parte de la Ilíada.
acá está el inicio, ¿no? Inicia con una peste que asola al campamento de los griegos, ¿no? Y finaliza con los funerales de Héctor. Bien, ¿por qué finaliza con esto? Porque se supone que cuando cae Héctor ya simboliza que va a caer Troya después, ¿no? Esto lo relata los sucesos de la guerra de Troya, que enfrentó a troyanos y a griegos. En ella participan dioses, semidioses, héroes y humanos. ¿Ah? Ten en cuenta eso. Bien, argumento de la Ilíada, ¿no? Para entenderla hay que tener unos antecedentes, ¿no? Que, bueno, son estos, y acá tenemos opuestos. Acá está, ¿no? Está la maldición de Tetis, ¿no? Recordemos que había una maldición en que el hijo de Tetis iba a ser más fuerte que su padre, ¿no? Y Zeus estaba enamorado de Tetis y se le seducía. Al entrarse al oráculo decide casarla con un mortal para que sea más fácil derrotar a su hijo, ¿no? De ahí nace Aquiles, ¿no? Y justamente acá está la boda de Tetis y Peleo, ¿no? Aquí invitan a todos los dioses, menos a Eris. Eris lanza una manzana de discordia que decía para la más bella, fuerza manzana de discordia. Ella precisamente es de discordia. Y esta manzana cae siempre, cae a los pies de la diosa Atenea, Hera y Afrodita. Entonces, ellas entran en pugna por saber quién es la más bella. Entonces, como creyendo que quien iba a dar mejor, mejor un juicio de esto iba a ser Zeus, pero Zeus no se quería meter en ese asunto, los manda a la tierra y buscan a Paris, acá está Paris, ¿no? Paris es el juez, ¿no? Se dice que es el primer concurso de belleza de la historia, pues, ¿no? Es el juez. Ambas, las diosas empiezan a sobornar a Paris, pues, ¿no? Atenea le ofrece sabiduría para gobernar, Hera le ofrece los reinos del mundo, todo el poder del mundo, mientras que Afrodita ya le ofrece algo más, algo que despierta su pasión, ¿no? Y le ofrece el amor de la mujer más bella del mundo. ¿Ah? Esta mujer más bella del mundo, ¿quién va a ser? Va a ser Helena, ¿no? Bueno, él acepta a Helena, pero un pequeño detalle, ¿no? Se olvidó decirle que Helena era casada, que Helena estaba casada con Menelao, ¿no? Precisamente, ¿no? Menelao. ¿Cómo sucede esto? ¿No? Resulta que hace mucho tiempo, ¿no? Zeus, que era un mujeriego empedernido, se había enamorado de Leda, que era la esposa del rey Tíndaro, ¿no? Rey de Esparta. Sí, rey de Esparta. Entonces, como el Zeus, para ocultar sus amoríos extramatrimoniales, se convierte en un cisne, ¿no? Y como cisne, preña a Leda, ¿no? Y Leda da a luz dos huevos. Uno de ellos, de estos huevos, nacen Helena y Clitemnestra, y en el otro nacen los Dioscuros, Castor y Pollux, ¿no? Bueno, Helena, Tíndaro acepta y cuida a Helena, ¿no? Y como sabe que ella es la diosa más, la humana más hermosa, ¿no? Por ser hija de Zeus, no la va a dar a cualquier mortal, ¿no? No, volvamos un ratito al juicio de París. Eh, entonces, cuando Afrodita le ofrece la mano de la humana más bella de la tierra, él acepta y le da la manzana a Helena, perdón, a Afrodita. Desde entonces, Afrodita es la diosa de la belleza. Ahora, las dos enemigas, ¿no? Hera y Atenea juran vengarse de París. Por eso es que están en contra de los troyanos en la guerra de Troya. Volvamos con Helena, ¿no? ¿Cómo Helena llegó, ¿no? Cómo Helena llegó, fue la causante de esta guerra? Bueno, lo que pasa es que, como les decía, el rey Tíndaro no podía darle a Helena a cualquier mortal, así que decidió hacer que los dioses escojan, ¿no? Y cuando ella ofreció su mano, un montón de pretendientes se apostaron en su reino, ¿no? Entre ellos fue Odiseo, fue Menelao, Agamenón, ¿no? Un montón de pretendientes. Y todos llevaban, pues, sus joyas, ¿no? Tesoros, pero esto le pareció bastante vacío, ¿no? Porque ella no iba a cambiarla, no estaba vendiendo a su hija. Así que Odiseo, al ver que había tanta competencia, decidió retirarse de la competencia y le dijo a Tíndaro, ¿no? Que era mejor que los dioses escojan, ¿no? Que hiciera algo, ¿no? Que al ver tanta rivalidad, ¿no? Que hiciera prometer
que para concursar por la mano de Helena, los demás guerreros se unirían si acaso uno de ellos faltara al matrimonio, ¿no? Rompiera el matrimonio o quisiera romper el matrimonio de Helena. Así fue como todos pusieron sus anillos en una ánfora, ¿no? Y el que llegó más lejos fue el de Menelao, y todos aceptaron a Menelao como esposo de Helena, y juraron defender el matrimonio, ¿no? De alguna persona que irrumpiera, ¿no? Y este que irrumpió, ¿quién fue? Fue París. París entró, llegó a Troya, a Esparta, ¿no? Y recuerden que los griegos tenían la costumbre de la hospitalidad, ¿no? Llegó a Esparta, y en Esparta fue recibido por Helena y por Menelao, ¿no? Y lo atendieron bien. Menelao le dice, ¿no? Siéntate en casa. Bueno, se sintió tanto en casa que se llevó a Helena. La rapta, bueno, no fue un rapto propiamente dicho, ¿no? Sino fugaron simplemente y la lleva a Troya. En Troya ella es aceptada, ¿no? Como parte de los troyanos, y ahí empieza el problema, ¿no? Lo primero que va a hacer es el llamamiento a los héroes, ¿no? Se empieza a buscar a todos los que habían jurado, ¿no? Defender el matrimonio. Algo curioso es que Odiseo no quería ir. Odiseo había acabado de ser padre, ¿no? Él se casa con la prima de Helena, que es Penélope. Y cuando llega el llamamiento a los héroes, la hora de partir, Odiseo no quiere ir. Para no ir, finge locura. Pero Palámedes, ¿no? Con Menelao, que van a buscarlo, descubren que está fingiendo, ¿no? Y ¿cómo lo descubre? Porque Odiseo empieza a arar en el mar, ¿no? Y a echar sal al arado, ¿no? Y entonces él empujaba un arado enorme y ponen al pequeño Telémaco ahí, y decían pues que si estaba loco de pasar por encima, pero ¿qué hace Odiseo? Desvía el camino, y se dan cuenta pues que no está fingiendo locura. Solamente él no quería ir a la guerra, ¿no? Y lo convencen de que vaya porque él fue el promotor de la idea. Así que desde entonces Odiseo va a ser el más entusiasta, ¿no? Incluso él fue el que va a reclutar a Aquiles. Aquiles es hijo de este matrimonio, Tetis y Peleo, ¿no? Aquiles era un semidios, pero su madre lo amaba tanto que no quería morir, no quería que él muera. Para eso lo va a llevar a la laguna Estigia, lo coge del talón y lo sumerge. No todo él se queda invulnerable, menos su talón, ¿no? Su talón de Aquiles, le dicen, pues, ¿no? El punto débil, ¿no? Luego crece, y cuando sucede este enfrentamiento entre los troyanos y se anuncia la gran guerra, él quiere ir, pero su madre le ruega que no, y lo va a esconder en un palacio, ¿no? Donde había puras mujeres, ¿no? Ahí nunca lo van a encontrar, porque todos son mujeres, cree un hombre. Justamente ahí Aquiles engendra a un hijo, ¿no? Que es Pirro Neoptolemo. Bien, cuando hay dos versiones, ¿no? ¿Dónde buscar a un hombre? ¿Dónde ocultar a un hombre? Pues en un lugar donde no haya hombres. Entonces ahí va Odiseo, ¿no? Y encuentra, hay dos versiones. Una dice que Odiseo baja del barco y toca la corneta de guerra, y todos van a defender Troya, van a defender la ciudad, ¿no? Pero, y Aquiles, ¿no? Como no había mujeres, como todas eran mujeres, él toma la delantera, ¿no? Se va y se encuentra con Odiseo y lo descubren. La otra es que Odiseo se disfraza de un mercader y entra hacia la palacio con tres baúles, ¿no? En uno había joyas, en otro sedas, en otro espadas, ¿no? Las espadas las deja a un lado porque todas eran mujeres, y todas las mujeres vienen y prueban joyas, prueban los vestidos. Solo una de ellas agarra la espada y empieza a ver el filo, tocar los escudos, la lanza, a practicar, ¿no? Entonces a Odiseo pues le dice, ¿no? O te gustan mucho las armas, o eres una mujer que te gusta mucho las armas, o eres Aquiles. Y Aquiles se descubre y se lo lleva a la guerra, ¿no? Y así va llamando un montón de héroes, ¿no? También va Filoctetes, ¿no? Que fue el que encendió la pira de Heracles, ¿no? Pero Filoctetes es herido por una serpiente, ¿no? Que tiene que ver mucho con el mito de Heracles, y se queda en una isla, ¿no? Pero antes de eso, antes de partir a Troya, tienen que haber un sacrificio, ¿no? El que comandaba a todos los griegos era Agamenón, el pastor de hombres, hermano mayor de Menelao. Él, para poder ir a Troya, tiene que sacrificar a Ifigenia. No había viento, ¿no? Lleva a Ifigenia a un altar, le corta el cuello y empieza a soplar viento, y así llegan a Troya.
volvamos entonces a, explicado el argumento, explicado los antecedentes, son antecedentes, recuerden, antes de Troya, volvamos a lo que es el argumento de Troya. Bien, recuerden que la obra empieza con una peste que asoló a los griegos, ¿no? Agamenón empieza, le pregunta, le consulta a Calcas por qué es la peste, y Calcas le dice, tiene miedo de decirle, ¿no? La causa, ¿no? Pero le dice, ¿no? La causa es porque usted, Agamenón, ha robado a Criseida, hija de Crises, de Apolo, quien le ha pedido a Apolo que por favor intervenga, ¿no? Y en venganza Apolo está mandando, disparando flechas con peste a los griegos. Entonces hacen una reunión todos los jefes militares y consulta qué van a hacer, ¿no? Agamenón no quiere soltar a Criseida porque le considera su botín. Sin embargo, Aquiles y Agamenón que tenían una disputa, ¿no? Porque Agamenón tenía miedo de que Aquiles le quitase el mando, pero a Aquiles no le interesaba eso, ¿no? Aquiles le va a exigir que devuelva a Criseida. En ese instante aparece Briseida. Briseida es la concubina o la sirviente de Aquiles. Cuando Aquiles se da cuenta de esto, Agamenón, cuando Agamenón se da cuenta de esto, entonces está bien, devuelvo a Briseida, pero a cambio me quedo con tu esclava, con Briseida, ¿no? Devuelve a Criseida y se queda con Briseida. Esto a Aquiles le enfurece bastante porque él dice, no, yo la gané en un asalto. Dice, no, todo lo que tú ganas es mío. Yo deporto el botín. Y así Aquiles decide dejar la guerra, ¿no? Se da la primera cólera de Aquiles. ¿Cómo se da? Por el robo de Briseida. Aquiles se retira de la batalla, pero no se retira de la guerra. O sea, deja de pelear, pero sigue en Troya, ya mirando cómo pierde Agamenón. Desde ese día, la balanza empieza a inclinarse hacia los griegos, hacia los troyanos, perdón. Algo importante, ¿no? Los griegos eran llamados aqueos o helenos, mientras los troyanos, los rojitos, son troyanos, teucros o iliones, ¿no? Bien, entonces los que están acá de rojo son los troyanos, los de negritos son los griegos. Hay más personajes, por supuesto, ¿no? Está Diomedes, está mismo Odiseo, está Ajax, etcétera, ¿no? Está Eneas también, bueno, en fin. Vamos a ver más adelante eso. Bien, entonces aquí se retira la guerra y empieza una batalla donde los griegos son derrotados, ¿no? Hasta el punto de que alcanzan las naves y queman las naves. Ahora, en cierto momento se pacta pues que Paris, que es el que ofendió a Menelao, peleen cuerpo a cuerpo. Esta batalla la va a ganar, la estaba ganando Menelao, ¿no? Paris, por el contrario a lo que se ve en la película, ¿no? Paris es un poco más, es un poco cobarde, ¿no? Él es arquero, y recuerden que los arqueros eran vistos como cobardes porque atacaban desde lejos. En cambio, el guerrero que valía la pena era el guerrero que atacaba cuerpo a cuerpo. Bien, como les decía, Paris en cierto momento va a sentir miedo, ¿no? De morir por culpa de, de Menelao. Así que Afrodita, quien lo protegía bastante, va a llevárselo en una nube, lo envuelve y lo lleva al cuarto de su amada. Ahí se da una escena muy linda, ¿no? Donde, bueno, muy linda para los griegos, porque Helena, al no ver a Paris en el campo de batalla, ¿no? Le dice una frase lapidaria, le dice, mi esposo jamás huiría a una batalla. Y Afrodita le habla, ¿no? Le dice que lo complazca, pues, ¿no? Ahora, aquí algo importante, esta guerra también fue de dioses, ¿no? Afrodita protege a Paris, ¿no? Por lo tanto, a los troyanos. Si está Afrodita ahí, está su amante. ¿Quién es su amante? Ares. Está también Apolo, ¿de acuerdo? Del otro bando, de los griegos, ¿quién está? Bueno, están las ofendidas, están Atenea y está Hera. Pero también está Artemisa, ¿no? Está Poseidón, el que no interviene es Zeus, ¿no? También una guerra, recuerden eso, por favor. Bueno, hay otras batallas memorables, ¿no? Como la de Diomedes, que hiere a Afrodita y a Ares, ¿no? Es el único mortal que hirió a dos dioses. Esto pasa hasta que se lleva la comitiva, ¿no? Agamenón encarga una comitiva, ¿no? Liderada por Odiseo, ¿no? Para que vayan a hablar con Aquiles, para suplicarle que vuelva a la pelea. Pero Aquiles rechaza, ¿no? En eso, pero Odiseo se caracteriza por su astucia, así que Odiseo va a seducir, ¿no? A Patroclo, en el sentido de que le va a
a meter el bichito de que él también es un héroe mucho más fuerte que Aquiles. Así que le dice algo así como que sería bueno tenerlo en el bando de los griegos para enfrentar a los troyanos. Entonces Patroclo acepta, ¿no? Ir a pelear contra los troyanos, pero eh, cuando está yéndose al día siguiente, Aquiles lo retiene, le dice, ¿a dónde vas? Voy a pelear con por los griegos. Dice, no, no, no vas. Y Patroclo hay una discusión pequeña, y Aquiles está bien, anda, pero ponte mi armadura. ¿No? Le da su armadura, y cuando él está corriendo por la batalla, todos creen que él es Aquiles. Y todos gritan, Aquiles ha vuelto. Así que los troyanos empiezan a huir hacia sus murallas. Y los griegos se envalentonan y ¡boom! Atacan hasta y empiezan a masacrar a los troyanos. Sin embargo, la protectora de los troyanos, que era Afrodita, se da cuenta de que algo raro está pasando por acá. Entonces, eso raro que pasaba por ahí, pues era que Aquiles había vuelto, entre comillas, ¿no? Ese no es Aquiles, dice. Así que baja a la tierra y plum, le manda un golpe en la cabeza que aturde a Patroclo y llama a Héctor. Dice, Héctor, ese no es Aquiles, ¿no? Lo desnuda a Patroclo y Héctor aprovecha y lo mata a Patroclo. Esto ocasiona la segunda cólera de Aquiles, ¿no? Hay una pelea en torno del cuerpo de Patroclo, porque los troyanos querían llevarse el cuerpo como trofeo, y los griegos querían retener el cuerpo. Bien, le dan noticia a Aquiles llora, ¿no? La armadura de Aquiles es tomada por los troyanos, ¿no? Aquiles le pide a su mamá que por favor le confeccione una nueva armadura, ella va donde Hefesto y él le confesaron una noche, y Aquiles al día siguiente busca a Héctor. Va hacia las murallas de Troya, ¿no? Y lo llama, y se da la escena más triste de la Ilíada. ¿Cuál es? Cuando Héctor se despide de su familia. Pues, ¿no? Héctor escuchaba, ¿no? Aquí, Héctor, de las murallas, Héctor, y todo el mundo despierto. Él se levanta y encuentra a su mujer sentada llorando. Le dice, ¿no? ¿Por qué lloras? Sales por esa puerta, no vas a volver, dice Andrómaca, su esposa. Entonces él pues sale de la habitación y encuentra la cuna de su hijo, agarra al pequeño niño, ¿no? Está ya por su armadura, se pone sus guantaletes, se pone su peto, sus botas, ¿no? Coge su escudo y se pone su casco, ¿no? Su tremulante casco. Y ve al pequeño niño, pero al verlo, el niño se asusta y llora, ¿no? Y él le da, pues lo consuela, ¿no? Y le apena, pues no poder estar con su familia, ¿no? Y todo el mundo le ruega que no vaya, ¿no? El que debe ir es París, porque él fue el que ocasionó todo, pero aquí Héctor sabe que él no va a ir, él va sale de la ciudad y va a enfrentar a Aquiles, ¿no? Aquiles está enfurecido, le dice, y le jura la muerte. Aquiles y Héctor se enfrentan, ¿no? Primero Héctor dice, no tengo miedo, no tengo miedo, pero el miedo se va apoderando de él y eso hace que él huya de Aquiles, ¿no? Aquiles, recordemos que le decían el de los pies ligeros, ¿no? Héctor empieza a dar vueltas por Ciudad de Troya, ¿no? No recuerdo, son 7 vueltas las que le da o 4 vueltas las que da Ciudad de Troya, ¿no? Hasta que a la cuarta vuelta, la última vuelta, aparece Deífobo, que es uno de los hijos de Príamo, ¿no? Príamo tiene un montón de hijos, ¿no? O sea, por lo tanto, hermano de Héctor y de Paris, y le va a decir, tranquilo hermano, entre los dos venceremos a ese monstruo. Y Héctor llora mucho, pues, ¿no? Porque dice, en vez de que está acá el cobarde, mi hermano Paris, estás tú, pequeño Deífobo, ¿no? Recuerden que después Deífobo toma como esposa a Helena, ¿no? Cuando muere París. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, Dave, pues, todos se paran y le hacen el frente, ¿no? Aquiles se detiene, ¿no? Y se burla de Héctor, ¿no? Por lo que ha oído. Ahora, eh, la segunda cruel de Aquiles es precisamente esa, la muerte de Patroclo, por eso se empieza a colorizar, ¿no? Empieza la batalla, Aquiles lanza su arma, su jabalina, ¿no? Tira su lanza, y Héctor pues pone su escudo, ¿no? Su escudo retiembla, Héctor tira su lanza, Aquiles la esquiva, ¿no? Y Aquiles vuelve a tirar otra lanza y rompe el escudo eh, de Héctor, ¿no? Héctor agarra, pide una lanza, dame una lanza, Deífobo, pero cuando mira a los costados no está Deífobo, se encuentra solo. Entonces ahí comprende Héctor que un dios le ha hecho una jugarreta, que este dios quiere que él muera, ¿no? Y
le va a dar, va a enfrentarse a Aquiles y le pide que por favor respete su cuerpo cuando lo mate, pero no lo respeta nada. ¿Qué hace Aquiles? Aquiles lo mata y le amarra los talones, le pone los talones y lo amarra a su caballo y empieza a correr con él por todo el campo. Es una humillación total. Aquí Aquiles pierde la heroicidad por segunda vez. La primera vez fue cuando dejó de pelear. Un héroe nunca deja de pelear. Bien, después de esto, deja su cuerpo en el mar para que sea consumido por las aves de rapiña, pero un día Príamo, rogando a los dioses, invisible llega hacia la tienda de Aquiles, toca la puerta y le suplica que por favor le devuelva a su hijo, ¿no? Aquiles lo quiere matar, pero ante las súplicas recuerda a su padre, a Peleo, ¿no? Y dice, mi padre es tan anciano como tú, ¿no? Le da tristeza, mucha tristeza, y devuelve el cuerpo de Aquiles. Devuelve el cuerpo de Aquiles, perdón, devuelve el cuerpo de Héctor, ¿no? Y Príamo se lo lleva y le hace los funerales respectivos, ¿no? Con esos funerales de Héctor termina la Ilíada, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se cuenta la caída de Troya? Bueno, esos son mitos posteriores. Se cuenta, un poco se cuenta en la Odisea, otro poco se cuenta en la Eneida. No se cuenta porque se asume que la caída de Héctor es la caída de Troya, ¿no? Si muere Héctor, se sobreentiende que ya caerá Troya muy pronto. Bien, acá tenemos más argumentos, ¿no? Enfrentamientos. Agamenón se enfrenta contra Aquiles, pues claro, ¿no? Se enfrenta contra Aquiles, Menelao contra Paris, Diomedes contra Eneas, Ayas contra Héctor, Patroclo contra Héctor, Aquiles contra Eneas, Aquiles contra Héctor, ¿no? Bien, acá está, ¿no? Agamenón rapta a Briseida y surge la primera pelea de Aquiles, ¿no? La peste, el combate, las súplicas, ¿no? Cuando van a pedirle que vuelva al combate, ¿no? La Patroclea, que es cuando empiezan, cuando Patroclo pelea, ¿no? Pelea con la armadura de Aquiles. Tenemos también eh, la armadura, ¿no? La venganza y el rescate, ¿no? Son algunos, ¿no? Esto lo hizo un colega que se llama León Augusto, ¿no? Ahí está su nombre. Eh, Continuamos. Acá está Aquiles arrastrando el cuerpo de Patroclo. Vamos con la Odisea. La Odisea es género épico, especie, epopeya heroica, ¿no? El tema es el retorno de Odiseo a Ítaca. A esta epopeya se le conoce como el poema de la paz. El nombre Odisea proviene del protagonista, Odiseo, ¿no? En latín, Ulises, que nos demuestra lo difícil de la vida, ¿no? Tiene una narración cíclica. Recordemos que la Ilíada es lineal, ¿no? 51 días del 10.º año. En cambio, acá la Odisea empieza por la mitad, cuando los hechos ya están sucediendo, ¿no? Y retorna al principio y vuelve a la mitad y continúa. Es como un cíclico. Empieza con los dioses discutiendo en el Olimpo, ¿no? Si Odiseo debe volver a casa. ¿Y cómo termina? Con la reconciliación de la familia de los pretendientes con Odiseo. Bien, a diferencia de la Ilíada, esta obra no resalta la fuerza física, ¿no? Vemos que la Ilíada hay muchas batallas, acá no. Acá, por el contrario, se da eh, se prioriza lo que es la astucia. ¿Ah? Sí, la división en tres partes que vamos a ver un instante, que es esta de acá, la dio la crítica posterior. Bien, empezamos. Acá tenemos, ¿no? Tres partes, la telemaquía, o viaje telémaco, el nostos, el recuerdo, y la venganza. La primera parte del telemaquía, ¿no? La obra empieza acá, ¿no? Cuando están discutiendo, ¿no? Por si ya Odiseo debe volver a casa, porque él está cautivo en Mogigia, en una isla que es el reino de la ninfa Calixo, quien le ha prometido a Odiseo la vida eterna si se queda ahí, está enamorada de él. Bueno, Poseidón argumenta que no, Atenea está a favor de que sí, y Zeus decide que sí, ya es hora. Y envía a Hermes para que él hable, ¿no? Luego en Ítaca, eh, Atenea, ¿no? Incentiva, ¿no? A Telémaco a buscar a su padre, a buscar a su padre. Recuerden que él es el hijo, ¿no? Que, que deja Odiseo en Ítaca y ha dejado como gobernante a Penélope, ¿no? Penélope era esposo de Odiseo, como le hemos dicho, y tiene a Telémaco. Telémaco parte de Ítaca y busca a Menelao, rey de Esparta, y a Néstor, rey de Pilos. Pero ambos no saben nada de su padre. Pero Menelao como que le da
una pista, ¿no? Le dice que si alguien con su padre hubiera muerto, ya habría sido conocido, ¿no? Eso le da motivos a Telémaco a regresar cuando dice que su padre no está muerto, está vivo en algún lado, le da esperanzas. ¿Ah? Bien, pero los pretendientes, ¿no? Que son como más de 120, van a querer matar a Telémaco, ¿no? Como sea, están que le buscan, le provocan, ¿no? Incluso lo esperan a la vuelta para poder matarlo, ¿no? Una escena triste acá es que muere la madre la madre Anticlea, la madre de Odiseo, ¿no? Eso es más adelante. Bien. El Nostos, ¿no? Todo empieza en Ojigia. Recuerden que Ojigia es donde la reina Calixto, la ninfa Calixto tiene preso a Odiseo, ¿no? Él está enamorado de Odiseo, pero Hermes le ordena, por encargo de los dioses, que lo libere. Odiseo sale a la mar, ¿no? Sale a la mar, pero Poseidón, quien le tenía un odio a Odiseo, lo va a hacer naufragar. ¿Ah? Lo castiga por última vez. Odiseo naufraga en la isla de Feacia. ¿Ah? En Feacia gobernaba el rey Alcinó, ¿no? Y tiene una hija llamada Nausicaa. Odiseo naufraga y Atenea, que es la que ayuda a Odiseo, le va a decir que le va a hacer que ella se enamore de Odiseo, ¿no? Y lo lleve al palacio, ¿no? Recordemos que los feacios eran muy malos con los extranjeros, los mataban. Entonces envía a Nausicaa, eh, perdón, Odiseo y Nausicaa van al palacio y, ¿no? Y Alcinor lo recibe, ¿no? Con hospitalidad. Ahí viene Demódoco, Odiseo nunca dice su nombre, ¿no? Viene Demódoco, ¿no? Y Demódoco empieza a contar lo que pasa en Troya, ¿no? Es un poeta ciego, ¿no? Que empieza a contar lo que pasó en Troya. Llega y empieza a cantar las canciones, ¿no? Y Odiseo, pues, ¿no? Está escuchando y Alcinó le pregunta, ¿no? De repente tú quieres escuchar algo, le dice, y dice, sí, quiero que me cuentes qué pasó en Troya, ¿no? Y le cuenta de Troya, pues, ¿no? Y empieza a preguntar por sus amigos. Y en eso pregunta por Aquiles, por Agamenón, por Menelao, y pregunta por Odiseo. Entonces, cuando él pregunta por Odiseo, Demódoco se queda callado, le dice, y preguntan, ¿pero qué pasa? Es que Odiseo no sé nada. Hace ya más de 10 años que está perdido en el mar, ¿no? Recordemos que ha estado 7 años perdido en Calixo, cautivo con Calixo. 2 años en otra isla, en Ea, con Circe, y 1 año viajando a la deriva. Ya son 10 años de viaje y 10 años de guerra son 20 años. Entonces está 10 años perdido en el mar. Odiseo no puede más y rompe en llanto. Al que no lo consuela le dice, quizás has perdido un familiar, un hijo, un padre en esa guerra. Y él le dice, no, lo que pasa es que Odiseo soy yo. Y ahí es donde empieza el Nostos, ¿no? Odiseo en primera persona empieza a contar sus aventuras, ¿no? Vamos a ver esto acá. Acá están las aventuras, ¿no? Recordemos que él sale de Troya, ¿no? Y se va a esta isla de los Sisones, donde pierde algunos hombres, ¿no? Luego los lotófagos, la primera flor del loto, donde algunos se quedan zombies, ¿no? El que come la flor empieza a perder la memoria, ¿no? Y no quiere volver a casa. Y luego va a la isla de los Cíclopes. Acá esta aventura es importante porque Odiseo muestra su astucia, pues, ¿no? Estaban de hambre, querían un lugar donde aparcar, donde reabastecerse, así que llegan a la isla, desembarcan y no encuentran nada, ¿no? Solo encuentran una gran caverna donde dentro ven queso, algunos frutas, e ingresan y comen de todo, ¿no? Odiseo había encargado llevar un odre de vino, ¿no? Para poder eh, dar, ¿no? Portarse bien con los que lo cogían. Entonces, Odiseo entra y de repente la puerta se queda, la luz que entraba se apaga. Odiseo todos miran a la puerta y estaba un gran gigante de un solo ojo mirándolos. Él agarra y cierra la puerta y empieza a agarrarlos y a matarlos y a comérselos, ¿no? Vivo. Los va a encerrar, ¿no? En un corral para comérselos más tarde. Los hombres están asustados, ¿no? Odiseo está pensando qué hacer, ¿no? Y se acerca y tiene una idea, ¿no? Le habla, ¿no? Le dice, disculpa, señor, por haber entrado a tu morada sin permiso, ¿no?
quiero entregarte un regalo, ¿no? En señal de perdón, ¿no? Y le entrega este odre de vino, ¿no? Y el cíclope le mira con desconfianza, pues, ¿no? Le entrega el odre de vino, le vacía un poco y se lo da a beber. Y él, el sabor le gusta, ¿no? ¿Qué es esto? Le pregunta. Eso es vino, le dice. Está muy delicioso, con este cíclope. ¿De quién es? Dice, ¿no? Ah, eso es porque ese es el manjar de los dioses, no olvide de los dioses. Quiero más, pide el cíclope y le dan más, 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 ¿no? Entonces a todo esto, el cíclope, que estaba contento ya por el vino, ¿no? Se había contentado, empieza a pedirle, ¿no? Más explicaciones, le dice, ¿no? Pequeño, ¿cuál es tu nombre? Y Odiseo le contesta, mi nombre es Nadie. Y el tuyo, el mío es Polifemo, contesta el cíclope. Muy bien, Polifemo. ¿Está rico? Sí, está muy delicioso, ¿no? Y bebe todo, todo, todo. Y dice, solo porque más de eso te voy a comer al último, le dice. Y Odiseo, pues, lo embriaga, ¿no? Y cae derrotado, borracho, el cíclope. ¡Plah! Entonces se ponen a trabajar los hombres. ¿Qué hacen? Hacen una polea con un tronco al cual le sacan filo en la punta y lo colocan a la altura de su ojo. Dejan calculan la polea y la sueltan la soga y el tronco por la gravedad le hinca el ojo y se lo rompe, se lo parte, se lo incrusta y lo deja ciego. Y el cíclope pega un grito enorme y empieza a pedir ayuda. Los cíclopes que pasaban por ahí le preguntan, ¿no? Polifemo, ¿te encuentras bien? No, grita Polifemo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nadie me ha hecho daño. Y él dice, pero si nadie te ha hecho daño, ¿por qué te quejas? Porque nadie me ha hecho daño. Entonces piensan, pues ha enloquecido. Y ese es el truco de Odiseo, y muestra su astucia Odiseo, pues, ¿no? Bueno, Polifemo se queda parado buscándolos, ¿no? No los haya, se queda parado en la puerta, abre la puerta para que salgan sus ovejas y entre ellos salen los héroes. Ahora todos van a marchar y cuando se queda vacía en la cueva empieza a renegar Polifemo y así que empieza a pedir, a maldecir, no lanza rocas al mar y ahí viene un acto de soberbia, la pasión otra vez, ¿no? Que viene y Odiseo le dice desde el mar, desde su barco en alta mar, le dices, entérate, Polifemo, que quien te dejó ciego no se llama nadie. Mi nombre es, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Odiseo, rey de Ítaca. Y entonces, ¿qué va a hacer Polifemo? Va a pedirle a su padre Poseidón que vengue este ultraje contra su hijo. Es por eso que Poseidón le tiene cólera a Odiseo. Bueno, los viajes siguen, llegan a la isla de Olo. El rey Olo reconoce a Odiseo, ¿no? Como el gestor de vencer en Troya, ¿no? Por el caballo y le va a regalar una bolsa donde se encuentran todos los vientos del mundo. Y esta bolsa, pues él poco a poco le va a llevar donde él quiera, ¿no? La va a soltar poco a poco y van a llegar hasta Ítaca. Están cerca de Ítaca, ya ven Ítaca. Y de repente se queda dormido Odiseo y los hombres dicen, oye, ¿qué tendrá en esa bolsa que no quiere que veamos? Y pues abren la bolsa y los vientos escapan y hacen que el barco naufrague. Buscan otra vez buscan otra vez el camino hacia Eolo, pero Eolo le dice que no, ya no le va a ayudar porque si ha pasado eso es porque un dios está enojado con él. Así que tienen que seguir solos. Siguen, los trigones son gigantes come hombres, pierden muchos hombres acá. Luego llegan a Circe. En Circe, la isla Ea, se llama, es una hechicera. Ella convierte a algunos hombres de Odiseo en animales. Y Hermes le advierte de esto y él baja y le da una pócima a Hermes a Odiseo para que no surta efecto, ¿no? Le dice cuando vuelva la pócima y cuando esté ahí bese a Circe, ¿no? Pasa eso, ¿no? Le da una bebida con el embrujo, pero Odiseo está con la pócima, no le puede hacer daño, bebe y no le pasa nada. Entonces, después de esto, ella se besa y sus amigos vuelven a ser humanos y se quedan ahí 2 años, ¿no? Algunos dicen que tuvo un hijo ahí, un tal Telégono, no se sabe, ese es otro mito posterior. Y pasados 2 años, tienen que volver a casa y Circe le indica que mejor vaya a preguntarle a Tiresias. Así que viajan por acá, llegan al entrar al inframundo. Ahí
matan a un cordero negro y buscan a Tiresias, ¿no? Tiresias era un mago que ya había muerto y era el más famoso de toda la antigüedad. Bueno, entran al inframundo y ven las almas, ¿no? Por ahí reconocemos amigos. Ajax, con quien tenía rivalidad, ¿no? Reconoce a Aquiles, ¿no? Aquiles le entrega un poco de agua de sangre de cordero negro y él le contesta, pues, Odiseo le dice, ¿no? Te veo acá, debe ser tu rey de todos los muertos. Y Aquiles se ríe y dice, no, prefiero ser esclavo en la tierra que estar acá. Y comprende lo horrible que es. Pues, ¿no? Y una escena triste es cuando entra y encuentra a su madre, a su madre Anticlea. Le dice, mamá, le da de beber, ¿no crees tú acá? Hijo, lo que te esperaba tanto y no venías, que pensé que habías muerto, así que me suicidé y lanzándome al mar donde tú estás. Y Odiseo llora mucho y quiere abrazar a su madre, pero su madre se evapora porque es un fantasma. Hasta que encuentra a Tiresias, que le da el agua, le da de beber y le da indicaciones de cómo volver, ¿no? Le da el camino que tiene que seguir y le da un consejo de oro. ¿Cuál es? Que cuando llegue a la isla de Helios, no vaya a comer ni una sola de las vacas sagradas del dios Sol. Así que todos van, ¿no? Van por las sirenas, ¿no? Que Odiseo saben, se amarra al mástil, se pone en los oídos, pero no escucha, perdón, a sus hombres le pone ceras en los oídos para que no escuchen el canto, porque su canto era atrayente y llevaba a los hombres a traer contra roca y se los devoraban. Recuerden que las sirenas no eran en un principio mitad pez, mitad mujer, sino eran unas aves con cuerpo de mujer, ¿no? Que los que mataban. Bien, luego, y su canto era el que llamaba, pues, ¿no? Luego están, de las sirenas, va Xilicaridis, ¿no? Un remolino y ¿no? Un dragón, ¿no? Pierde muchos hombres, llegan ellos con hambre. Odiseo está cansado, se queda dormido, le aconsejan que no coman nada, pero cuando se levantan han matado una res del dios Sol y se la están comiendo. Él no come nada, suben al barco, hay un naufragio y es donde llega Calixto. Se queda con Calixto 7 años y eh, de ahí es liberado y llega otra vez al país de los Feacios y entonces él continúa su historia diciendo, y así fue como llegué hasta aquí y estoy ahora contándoles mi historia. Alcino se conmueve, ¿no? Y le promete ayudarlo a volver a casa, ¿no? Y así que Odiseo regresa a casa, lo dejan en la orilla y ellos se van. Odiseo llega a Ítaca por fin y se da la tercera parte, la venganza. Ya está en Ítaca. En Ítaca, Odiseo es transformado por la diosa Atenea, su protectora, en un anciano mendigo. Odiseo consigue alojarse en la casa de Eumeo, un porquerizo, que era el que le quedó los puercos al rey. Entonces él empieza a tantear el terreno, ¿no? Y le dice, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Le dice, y le cuenta todo lo que pasa, ¿no? Y se da cuenta que no es fiel todavía. Y le pide ayuda, ¿no? Le pide que por favor llame a Telémaco y llama a Telémaco y Telémaco va y se da el encuentro entre Odiseo, padre e hijo, ¿no? Y le cuenta el plan, le dice que se contenga, por favor. Y Telémaco y le pide que lo lleve, Odiseo le pide a Telémaco que lo lleve al palacio como invitado. Y ambos van como invitados, ¿no? Telémaco va a emocionar a su madre Penélope y le dice, mamá, hay un hombre que dice saber sobre mi padre. Y Telémaco y Odiseo, perdón, y Penélope lo aceptan, ¿no? Venir. Odiseo entra como mendigo a su palacio y se da lo que es para mí la escena más triste de la Odisea. Cuando está llegando al palacio, en la puerta de entrada encuentra una montaña de excrementos y encima un pellejito. Este pellejito estaba todo encogido, acartonado, ¿no? Cuando pasa Odiseo, el pellejito se mueve un poquito y empieza a olisquear el aire, reconoce a su amo y mueve la colita y su corazón explota de felicidad. Este era su perro Argos. Argos era un perro que él tenía, ¿no? Que él había dejado eh, cuidando la casa. No le dice, no vas a esperar acá hasta que regrese. Y Argos lo esperó 20 años, miren, 20 años, pobrecito el perro. Bueno, Argos muere de felicidad, ¿no? Es el tercero reconocedor de Odiseo y Odiseo entra. Sufre humillaciones por parte de los mendigos, ¿no? De los pretendientes. Lo hacen pelear con otro mendigo, pero Odiseo lo vence de un golpe.
y va donde Penélope, se encuentra con Penélope, no le revela quién es, sino que le dice que su esposo está vivo, ¿no? Penélope quería probar su fidelidad, ¿no? Penélope había sido fiel, es el paradigma de fidelidad, ¿no? Recordemos que en la primera parte ella era cortejada por los pretendientes, ¿no? Sobre todo Antinoo, que es uno de los más insistentes, y ella decía, está bien, voy a escoger un pretendiente, pero primero tengo que tejer un ajuar para mi padre, para mi suegro Laertes, ¿no? Para cuando él muera, envolverlo, ¿no? Y ella de día tejía, de noche tejía, de día tejía, ella tejía, hasta que una sirvienta la delata y ya le obligan. Entonces ella está con la presión. Cuando llega Odiseo, le dice que tiene noticia de su esposo, ¿no? Pero ella le dice que no le mienta, que sabe que eso es mentira. Así que no le hace mucho caso, le dice, no, no me mientas, si quieres estar acá, normal, no tengo ningún problema, eres invitado de mi hijo. Anda con Euriclea para que ella te ayude, ¿no? Así que va donde Euriclea, que era la nodriza de Odiseo, una anciana, cuando le está lavando los pies, reconoce una cicatriz que tenía. Esa cicatriz se le hizo un jabalí cazando alguna vez y grita, ¿no? El amo Odiseo y Odiseo tiene que agarrar el cuello, ¿no? Quitarle el aire para que no hable y le pide silencio para guardar el secreto. Al día siguiente, Penélope ya había programado por existencia de los pretendientes, había programado eh, que hay un concurso para obtener su mano. El concurso consistía en atravesar por el aro de 12 hachas puestas en fila una flecha y dar justo en el centro una diana. El arco era un arco que había pertenecido a Heracles, ¿no? Y había sido regalado a Laertes y Laertes regaló a Odiseo. Con este arco cazaba Odiseo. El arco estaba descendido, ¿no? El primer paso era armar el arco, pero nadie pudo. Odiseo, como mendigo, pidió oportunidad de participar y se la dieron, pero todos se burlaron, ¿no? Mientras estaba armando el arco, Telémaco empezó a sacar las armas de los pretendientes, los desarmó prácticamente. Cuando Odiseo logra tensar el arco y disparar la flecha y pasar la flecha por medio de las 12 aros y estar justo en el centro de la diana, todo el mundo se pregunta, ¿tú quién eres? Le preguntan, asustados. Y él dice, se quita el manto y soy Odiseo. Y todos siguen asombrados y las puertas, ¡plum!, se cierran. Y Telémaco le dice a Telémaco, cobra venganza. Y Telémaco va y mata a algunos pretendientes. Odiseo también va a matar a los pretendientes y así hay una masacre total. Cuando acaba la masacre, sale del salón y encuentra afuera a Penélope. Y Penélope está llorando, asustada, ¿no? Y Odiseo le dice, he vuelto, Penélope, soy yo, Odiseo. Tú no eres Odiseo, le dice, Odiseo está muerto en el mar. No, Penélope, mírame, soy Odiseo. Insiste, no, Odiseo está muerto. Y Penélope le dice, pero como tú has ganado la prueba, le diré a mis sirvientes que lleven mi cama a tu habitación. Y Odiseo se ríe y le dice, pero ¿qué cama vas a llevar a tu habitación? Si tú sabes que nuestra cama no se puede mover. Yo la hice talando un árbol, un viejo roble, donde habíamos puesto Penélope y Odiseo forever. En ese roble, el cual corté, ahí construí nuestra cama y sobre esa cama construí todo el palacio, dice, ¿no? El centro del palacio. Y entonces Penélope, pues, que no había dejado entrar ningún hombre en 20 años, sabía que ese secreto lo sabía solamente su esposo. Era una prueba más que le ponía Odiseo, ¿no? Y lo reconoce. Y se besan, ¿no? Se besan, no, se besan, después de 20 años, vuelven a estar juntos. Pero ahí no acaba todo. Los pretendientes tenían familias. Y todos estos pretendientes hacen una revolución, una guerra civil, ¿no? Le pasa la voz Eumeo, un soldado, le pasa la voz, le dice, no, afuera hay problemas. Así que Odiseo toma su lanza, su arma, su escudo y se va a pelear. También va Telémaco, va el padre Laertes, el viejo Laertes, va Eumeo, los cuatro bajan por las gradas y se van a enfrentar a los pretendientes que son bastantes, pues, ¿no? Están los cuatro contra toda esa multitud, ¿no? Empiezan a correr, para enfrentarse y de repente el cielo se abre y ¡pum!, baja del cielo Atenea. Y Atenea proclama, detiene, ¿no?, la batalla alto, dice, ¿no? Y le
preguntan, ¿no? ¿Qué está pasando? Y los pretendientes se quejan, ¿no? Lo que pasa es que Odiseo y su familia han matado a otros familiares pretendientes. Y explica, no, lo que pasa es que sus pretendientes han hecho mal, ya que ellos han querido tomar poder cuando no sabían si Odiseo había muerto o no. No, ellos son los que están en falta. Así que aquí no hay nada que vengar. Yo propongo que acá haya paz, ¿no? Y golpea con su espada a la tierra y declara que entre los pretendientes, los pretendientes y Odiseo haya paz. Y de esta manera acaba esta gran y preciosa obra que te recomiendo que leas. Acá hay otro, ¿no? Otro circuito de lo que es la Ilíada, perdón, la Odisea, ¿no? Puedes también verlo, ¿no? Con más claridad, hay más detalles, ¿no? Que puedes ver. Eh, y muchas gracias por tu atención. Si tienes algunas dudas, como puedes escribirme al correo GeriJE, así como está con JEER, y acá en vez de una Y, guión bajo Martínez @ hotmail.com. Muchas gracias.